Suscríbete al canal, comencemos. Hace 8 años, Brandon era un estudiante universitario tranquilo e introspectivo, profundamente inmerso en sus estudios y a gusto en su soledad. Prefería pasar desapercibido, mezclándose perfectamente con el animado caos de la vida en el campus, siempre con la nariz enterrada en los libros. Era el tipo de persona a la que la gente rara vez prestaba una segunda mirada. Sin embargo, debajo de su comportamiento modesto se escondía una mente aguda y un espíritu compasivo. Rasgos que pocos reconocieron, hasta que una fatídica tarde de otoño alteró su vida para siempre. Los senderos del campus estaban bordeados de hojas doradas y el aire fresco llevaba la esencia de la llegada del otoño. Brandon se había escondido en un rincón remoto de la biblioteca, preparándose diligentemente para un próximo examen, cuando Ellie entró en su mundo como un repentino estallido de luz solar. Su presencia era magnética, su cabello suelto, su sonrisa radiante y su energía natural parecían iluminar la habitación. Ellie no era solo una estudiante típica. Era una artista cuya pasión por la pintura irradiaba en cada palabra y acción. Su conexión comenzó inesperadamente cuando sus miradas se encontraron. Brandon logró esbozar una sonrisa incómoda y vacilante, que Ellie le devolvió con una calidez acogedora. Ese breve intercambio marcó el comienzo de una relación que transformaría la vida de Brandon de maneras inimaginables. Al principio, sus interacciones fueron tentativas, marcadas por miradas tímidas y palabras tranquilas. Pero esos modestos comienzos pronto dieron paso a maratones de estudio compartidos hasta altas horas de la noche, innumerables tazas de café y largos paseos por los terrenos del campus. Ellie despertó partes de Brandon que no se había dado cuenta que estaban allí. No solo era asombrosamente hermosa, era ingeniosa, valiente y rebosante de un contagioso entusiasmo por la vida. Brandon sintió profundamente por ella, y para su asombro, Ellie correspondió a sus sentimientos. Su vínculo se volvió inquebrantable a medida que afrontaban juntos los desafíos de la universidad, y su amor se hacía más fuerte con cada hito. Cuando llegó la graduación, su relación culminó en una boda primaveral, bañada por el sol y rebosante de esperanza. Ellie estaba radiante con su vestido de novia, y Brandon, que nunca es dado a grandes gestos, solo podía maravillarse de la suerte que tenía de poder llamarla su esposa. Comenzaron su vida matrimonial en un hogar modesto, llenándolo de risas, sueños y momentos preciados. Durante un tiempo, sus vidas reflejaron un romance perfecto. Sin embargo, como ocurre con todas las historias, la perfección tiene sus límites. Las grietas comenzaron a aparecer la noche de la fiesta de cumpleaños de Jessica. En la fiesta, Ellie estaba inusualmente exuberante. Su risa sonó más fuerte. Su mirada brillaba con una energía inquieta que Brandon no podía ignorar. A medida que avanzaba la noche, su inquietud crecía. Un extraño se le acercó con una críptica advertencia. Ellie estaba en peligro, no físicamente, sino emocionalmente. El hombre afirmó que un tal Steven estaba tratando de encantarla. Los ojos de Brandon recorrieron la habitación y finalmente aterrizaron en Ellie y Steven en la pista de baile. Sus movimientos estaban demasiado sincronizados y su conexión demasiado íntima. La expresión animada de Ellie, junto con la cercanía de Steven, provocó una punzada de celos en Brandon. Cuando se inclinaron para susurrar, su malestar se convirtió en ira. Lo que una vez había sido la risa alegre de Ellie, ahora le pareció a Brandon una traición. Trató de descartar sus sentimientos como una reacción exagerada, culpando a las bebidas o a su imaginación. Pero cuando Ellie se deslizó hacia la salida trasera del lugar, sus movimientos apresurados y su mirada distante borraron cualquier duda. Brandon la siguió afuera, con el corazón acelerado. Cuando lo alcanzó, Ellie pareció sorprendida, pero no del todo sorprendida. Su expresión tenía un rastro de culpa. ¿A dónde vas?, preguntó con la voz tensa por la emoción. Ellie vaciló y luego suspiró. Necesitaba un poco de aire. Volveré pronto. Sin estar convencido, Brandon la presionó para que le dijera la verdad. Después de un tenso silencio, admitió que se dirigía a la casa de Steven. Su confesión lo golpeó como un golpe, pero su calmada declaración fue aún más devastadora. No es lo que piensas, dijo tranquilamente. Es solo una noche. No significa nada. ¿Una noche? La voz de Brandon tembló, la incredulidad grabada en cada palabra. ¿Te das cuenta de lo que esto podría hacernos? Ellie evitó su mirada y le temblaban las manos. Steven me hace sentir algo que no había sentido en años, admitió.
Solo necesito que esto me sienta vivo otra vez. Después de esta noche, todo volverá a la normalidad. Sus palabras atravesaron a Brandon como una espada. ¿Entonces ya no soy suficiente para ti?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Todo lo que hemos construido juntos no significa nada para ti? Las lágrimas brotaron de los ojos de Brandon mientras permanecía allí, congelado en la agonía de su traición. Los ojos de Ellie se llenaron de tristeza, pero su determinación se mantuvo firme. «Esto no se trata de ti», dijo en voz baja. «Se trata de mí. Necesito esto, Brandon, solo esta noche, y lo superaremos». Su expresión se endureció, el dolor y la ira se fusionaron con una fría resolución. «Si cruzas esa puerta, habremos terminado», dijo con firmeza. Ellie vaciló y su mano se cernió sobre el mango. Luego, con una última mirada llorosa, salió. Algo dentro de Brandon se hizo añicos. El amor que una vez había sentido por Ellie se disolvió en una oscuridad latente. A la mañana siguiente, Ellie regresó con el rostro convertido en un lienzo de remordimiento. Se disculpó profusamente, suplicó perdón e insistió en que la noche con Steven no había tenido sentido. Brandon, sin embargo, no se conmovió. Sus pensamientos se habían centrado en la retribución. Comenzó a desmantelar su vida con precisión metódica. Primero, vació sus cuentas compartidas y transfirió los fondos a lugares fuera de su alcance. Luego, sutilmente envenenó su círculo social con susurros sobre su infidelidad y comportamiento imprudente. Los amigos que alguna vez adoraron a Ellie comenzaron a distanciarse, inseguros de la verdad. Finalmente, Brandon apuntó a su carrera, su mayor orgullo. Consejos anónimos y rumores estratégicos empañaron su reputación. Las oportunidades por las que había trabajado incansablemente comenzaron a esfumarse, dejando su vida profesional hecha jirones. Ellie quedó desconcertada, incapaz de comprender por qué su mundo se estaba desmoronando. Cada intento que hacía por reconstruir se topaba con la inquebrantable indiferencia de Brandon. Una noche regresó a casa con los ojos hundidos y la voz frágil. «¿Por qué no me perdonas?», preguntó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Los ojos de Brandon se posaron en ella. Su rostro era un muro de emoción ilegible. «Me dijiste que una noche no podría arruinarnos», dijo, con voz escalofriantemente firme. «Pero así fue. Y ahora estás viviendo con las consecuencias de esa elección». La expresión de Ellie colapsó cuando el peso de sus palabras cayó sobre ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se desplomaba en el suelo. Sus sollozos resonaban en el silencio de la habitación. Brandon permaneció inmóvil, con el corazón frío e inquebrantable, indiferente a su angustia. Su traición lo había endurecido más allá de la compasión. A medida que los días se convirtieron en semanas, la vida de Ellie se desmoronó aún más. Su carrera se desintegró, las amistades se desvanecieron, y las miradas de apoyo de su familia se convirtieron en miradas frías, llenas de decepción. Atrapada en las consecuencias de sus propias acciones, se convirtió en un caparazón de lo que era antes. Brandon observó todo con una satisfacción distante. Sin embargo, una pregunta persistente comenzó a perseguirlo. ¿Llenaría algún día su desmoronamiento el vacío que había dejado en él? La venganza de Brandon se infiltró en todos los aspectos de la existencia de Ellie, infectando todo lo que alguna vez apreció. Cada golpe que le asestaba le ofrecía una fugaz sensación de victoria, que se disipaba antes de que pudiera alcanzar una satisfacción duradera. A pesar de sus incansables esfuerzos por desmantelar su mundo, el vacío dentro de él creció. Su dolor, aunque visible y crudo, no hizo nada para curar sus propias heridas. Cada fragmento de su vida que se hacía añicos parecía solo profundizar su vacío. La vibrante y enérgica Ellie del pasado había desaparecido, reemplazada por una frágil sombra de lo que era antes. Una vez celebrada en el mundo del arte, se había convertido en una paria, expulsada por la misma comunidad que una vez había alabado su talento. Brandon se había asegurado de que su desgracia fuera total, tejiendo meticulosamente rumores que manchaban su reputación. Al principio, ella se defendió, buscando refugio en galerías más pequeñas y tratando de reavivar las relaciones con viejos admiradores de su trabajo. Pero todas las puertas se cerraron en su cara, y las miradas compasivas de quienes alguna vez la habían admirado aplastaron aún más su espíritu. Pero las maquinaciones de Brandon la habían dejado sin a dónde acudir. La traición definitiva provino de su familia. Su madre, que alguna vez fue su más feroz defensora, dejó de acercarse. Su padre,
que siempre había hablado con orgullo de sus logros, ahora evitó mencionarla por completo. Su desaprobación fue más profunda que cualquier revés profesional, dejando a Ellie completamente aislada y sola. La campaña de venganza de Brandon casi había llegado a su fin. Había despojado a Ellie de todo lo que le importaba. Sin embargo, mientras contemplaba las ruinas de su vida, no sintió ningún triunfo. El vacío dentro de él solo había crecido, alimentándose de la satisfacción que había buscado lograr. A pesar del dolor que le había causado, seguía insatisfecho. Una noche, Ellie estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas y los ojos vacíos. «No sé cuánto más puedo soportar», murmuró, su voz apenas audible. Brandon no respondió, su mirada fría e inquebrantable. Ella había destruido su matrimonio con sus decisiones, y él se había asegurado de que ella pagara el precio. Sin embargo, mientras miraba su forma rota, un destello de duda se agitó en su interior. La traición de Ellie había roto su vínculo, pero su búsqueda de venganza realmente había curado las heridas que ella había causado. Había creído que su sufrimiento repararía su corazón roto, pero cuando miró a la mujer que tenía delante, quedó claro que no era así. En cambio, su venganza solo había magnificado su dolor. Una parte de él ansiaba detenerse, liberarla del tormento que le había impuesto. Sin embargo, una parte más oscura de él, implacable y amarga, lo impulsó a seguir adelante. Ella se merece esto. No pares hasta que no le quede nada. El conflicto dentro de él ardía, pero a pesar de su vacilante determinación, continuó su camino de destrucción. Con el tiempo, el espíritu de Ellie se desvaneció por completo. Dejó la pintura, abandonó cualquier intento de reconstruir su vida y se retiró por completo del mundo. Sus días transcurrían en silencio, con la mirada fija en el techo, sin luz ni esperanza. Una noche, Brandon regresó a casa y la encontró haciendo una maleta. «¿A dónde vas?», preguntó con tono agudo. Sin mirarlo, ella respondió: «Me voy. No puedo seguir con esto». La ira estalló dentro de él. ¿Cómo se atrevía a pensar que podía marcharse después de todo lo que había hecho? Él le había quitado todo, pero ella todavía buscaba una salida. Pero cuando se disponía a atacar, algo lo detuvo. Por primera vez, no la vio como la mujer que lo había traicionado, sino como alguien completamente destrozado. Y en ese momento se reconoció a sí mismo en su devastación. «¿Crees que irnos arreglará algo?», preguntó, su voz ahora más tranquila, teñida de cansancio. Ellie finalmente encontró su mirada. «No se trata de arreglar nada», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Se trata de sobrevivir. Te lo has llevado todo, Brandon. No me queda nada aquí». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había ganado. La había destruido por completo, pero la victoria fue vacía. Al destruirla, se había destruido a sí mismo. «Te amaba», dijo en voz baja. La admisión se le escapó antes de que pudiera detenerla. «Lo sé», respondió Ellie, sus lágrimas cayendo libremente ahora. «Y yo también te amaba. Pero ya no somos esas personas, somos solo fragmentos de lo que solíamos ser». Cerró la cremallera de su maleta y salió de la casa esa noche, dejando atrás a Brandon. Por primera vez desde su aventura, sintió todo el peso de sus acciones. Los meses pasados, planeando su caída, no habían servido de nada para reparar el daño a su propio corazón. Su traición lo había convertido en alguien irreconocible, un hombre consumido por la ira e incapaz de perdonar. La casa, que alguna vez estuvo viva con sus sueños y risas compartidos, ahora se sentía vacía, haciendo eco del vacío dentro de él. Mientras Brandon revisaba sus pertenencias, se encontró con una pintura sin terminar. Un retrato de él, vibrante y vivo, que capturaba una versión de sí mismo que ya no reconocía. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba la pintura. Era un recordatorio de lo que había perdido, no solo a Ellie, sino al hombre que solía ser. No había forma de deshacer el pasado, ni reparar lo que había sido destruido. Pero mientras colocaba con cuidado el cuadro en un rincón, hizo un voto silencioso de dejar ir la ira que lo había consumido. Ellie se había ido, y con ella, la oportunidad de recuperar su amor. Pero tal vez, entre las ruinas de su historia, podría empezar a reconstruirse. Su historia fue de amor, traición y venganza. Sin embargo, en el fondo, también fue una historia de pérdida, de dos personas irrevocablemente cambiadas por sus decisiones. Mientras Brandon se sentaba solo en la casa tranquila, decidió buscar la paz, incluso si el camino a seguir era uno que tenía que recorrer solo. Esto concluye la historia.
Si te gusta, no olvides darle un potente me gusta y suscribirte al canal. Y 2 docenas de donuts para los de la mudanza, cortesía de Ángela, y me dirigí a casa. Los trabajadores de la mudanza llegaron y recogieron las cosas a las 9 de la mañana. Recogí mi cama de la habitación de invitados, así como mi cómoda y mi televisor nuevo. Tomé nota de pasar a comprar una cafetera y utensilios de cocina y comedor para el nuevo lugar. Seguí a los de la mudanza hasta la despensa de Ángela y se la abrí. Le di instrucciones a la empresa de mudanzas y una llave de repuesto para mi nuevo apartamento. Les señalé dónde poner las cajas. Sabían que necesitaban preparar la cama y colocar la cómoda en el dormitorio. Les pedí que dejaran la llave en la mesa de la cocina, ya que la puerta podría estar cerrada por dentro cuando se fueran. Tenía que encontrarme con el cerrajero en la casa a las 10, y el comprador potencial de la casa debía llegar a las 11, así que me apresuré a regresar a la casa y tomé otro café. Me subí al auto, y mientras tomaba mi cuarta taza de café del día, vi una camioneta detenerse en el camino de entrada. Los hombres de Speedy Locks instalaron cerraduras nuevas, reprogramaron el control remoto de la puerta del garaje y terminaron el trabajo en menos de una hora. Me entregaron las llaves nuevas justo cuando John Gnome, de We Buy Everything, se detuvo y salió de su auto con una libreta y un portapapeles en la mano. Le conté mi decisión de vender la casa y entendió. Me dijo que la verificación del título mostraba que estaba libre, y claro, así que inspeccionó la casa y encontró todo en orden. Luego me hizo una oferta considerablemente menor de la que habría recibido si hubiera esperado y puesto la casa en venta con la ayuda de un agente inmobiliario, pero era bastante razonable y adecuada para mis propósitos. Afortunadamente, había comprado la casa antes de casarme y estaba titulada únicamente a mi nombre. Le dije que en principio estaba de acuerdo con todos los términos, pero solo si aceptaba pagarme en efectivo una cantidad mayor a lo que debía por la hipoteca. Él estuvo de acuerdo. Le pedí que guardara el dinero hasta que finalizara mi divorcio y luego me diera un cheque. Él accedió a hacerlo, explicando que había pasado por un divorcio desagradable y que se había quitado la camisa de inmediato. El dinero restante iría directamente al banco para liquidar la hipoteca. El lunes por la mañana ponía la casa en venta como si la hubiera volteado. Firmé los papeles en la encimera. Nos dimos la mano y se fue. Eché un último vistazo a la casa. Estaba de luto por la pérdida de mi hogar, y mientras lo miraba, sentí una oleada de ira hacia Ángela por arruinar nuestra vida juntos. Al cerrar la puerta por última vez, esperaba que los nuevos propietarios estuvieran mejor. Antes de irme, pegué en la puerta un sobre dirigido a Ángela. Mientras subía al auto, Ángela me envió un mensaje de texto y me dijo que estaba camino a casa y que debería estar allí a las 2 p.m. Eran las 12:10 de la noche. Cuando me subí al auto, pasé por el Walmart, otro. ¿Qué palabras de sabiduría le había dejado a Ángela? ¿Qué explicación le dejé de por qué me fui después de que ella arruinó nuestro matrimonio? No fue mi perla de sabiduría, sino la del gran filósofo estadounidense Leroy Jethro Gibbs. Le escribí a Ángela: la regla 18 reemplaza la regla 1. Nunca arruines a tu pareja. Me engañaste cuando jodiste a ese práctico y, finalmente, aquí se aplica la regla 42. Nunca aceptes una disculpa de alguien que acaba de golpearte. Adiós. El epílogo. Evité cualquier contacto con Ángela, e incluso años después de que la ira y el resentimiento disminuyeron, persistía una profunda sensación de dolor. Sus numerosos intentos de hablar conmigo resultaron inútiles. Incluso recorrió mi apartamento, pero me negué a detenerme a hablar con ella. Al final, me costó la relación con mi hija y mis nietos. Me negué a compartir el mismo espacio con Ángela. Si ella aparecía en una fiesta, reunión navideña o mientras la visitaba, simplemente me iba. Desafortunadamente, Julie se puso del lado de su madre y sintió que yo permanecía demasiado inflexible en mi obstinada negativa a perdonarla y reconciliarme. Mi único papel en la boda de Julie fue pagarla. Aproximadamente 2 semanas antes de la boda, cambió de opinión y decidió que me dejaría acompañarla hasta el altar y casarme con ella. Tan pronto como la acompañé por el pasillo, el sacerdote preguntó: ¿quién da a esta mujer para casarse? Simplemente le respondí: sí, quiero. Ángela pareció sorprendida cuando me di la vuelta y en lugar de sentarme a su lado, salí de la iglesia, me salté la recepción y me fui a casa.
Lo visité en momentos en que sabía con seguridad que Angela no estaría allí, a pesar de que Julie seguía diciéndome que le diera un respiro a mi madre. Me mantuvieron alejado de las vacaciones porque Julie, de ninguna manera, quería excluir a su madre. Entonces, cuando llegaban los nietos, los visitaba y esperaba que Julie cediera y los alternara en los días festivos importantes. Sin embargo, me informó que su madre estaba y estaría involucrada en las vacaciones. Ella me dijo francamente que si no podía soportarlo, entonces no debería venir. Ella se salió con la suya. Un par de años después, intentó volver a hacerlo. Le dije que estaba acostumbrado a vivir y estar solo, especialmente en vacaciones, y que no se preocupara. Les deseé a todos una buena vida. Poco después de esa llamada, me mudé a otra ciudad y comencé una nueva vida. No dejé ninguna dirección de reenvío. Salí, pero ya no quería tener ninguna relación seria. También comencé una nueva carrera y me convertí en contador forense en mi nueva ciudad. Al igual que Gibbs durante muchas temporadas, ahora estaba ayudando a poner tras las rejas a la gran cantidad de cabrones que se aprovechan y lastiman a personas inocentes. Al igual que Gibbs, vivía sola y rara vez socializaba con nadie. Me jubilé a los 70 años y un día alguien llamó a mi puerta. Cuando respondí aparecieron dos jóvenes, de unos 25 años. Los Recon